pues bueno, buenas tardes lo primero a todos, que estamos encantadas de ser las anfitrionas, de retomar como anfitrionas también nosotras los Meetup y este Meetup en abril, y que estábamos deseando de hacer además, porque pues consideramos que responde un poquito a una necesidad, ¿no? Vamos a intentar pasar bastante de puntillas, aunque sí que es verdad que este primer meetup, sobre todo, sabéis que los hemos dividido en dos, con el objetivo principalmente de que sean un poquito más cortos, ¿vale? Que no nos tiremos al final toda la tarde, porque somos súper, hiper, mega conscientes, porque al final también somos las primeras, ¿no? Que lo estamos experimentando en nuestras propias carnes, que se complica un poco, pues ya el tema de alargar las vídeos, de alargar la jornada un poquito más y pues yo qué sé, en otro formato, ¿no? Cuando era de manera presencial, pues yo qué sé, estamos en la OFI de manera un poquito más distendida, pero aquí otra vez continuar con la pantalla pues cuesta un poquito, así que bueno, pues con eso también os agradecemos el doble, ¿vale? Que nos acompañéis en este ratito esta tarde. Entonces, en este primer meetup, lo que vamos a hacer es intentar dar un poquito de contexto. Ya os digo, sin meternos demasiado en tema pandemioso y virus, etc., que todos conocemos, obviamente, pues hay muchas circunstancias a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual, pues, cosas a raíz de este virus, ¿no? Que nos han afectado. Las nombraremos seguramente, pero ya os digo, nos vamos a saltar un poco el contextualizar un poco pues cuál es qué ha pasado con el virus, qué hemos experimentado en estos meses de atrás, el aislamiento, etc., la incertidumbre, etc., ¿vale? Y vamos a centrarnos un poquito pues en la parte de emociones y en la parte conductual en este primero. En el segundo, pues también vamos a hacerlo un poquito más práctico también, vamos a continuar pues, con esta línea, viendo la parte también cognitiva, cómo nos afecta a nivel físico y ya os digo, de una manera pues también bastante práctica. De hecho, pues vamos a intentar que esto sea también pues como un pistoletazo de salida para hacer un pequeño programa dentro de Quality, pues un programa wellness, digamos, ¿no? Pero wellness bien, wellness de físico, que es súper, hiper, mega importante y que yo creo que ahora con más razón, ¿no? Todos le hemos dado la importancia que se merece también, obviamente, a estar bien físicamente, pero es muy importante que sepamos identificar también cuando no estamos bien, ¿no? A nivel emocional, qué nos pasa, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos lo que pensamos. Entonces, pues vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? En este meetup y, pues bueno, ya os digo, poco más. Por contextualizar y casi lo único que voy a decir, pues que todos hemos vivido la situación de estos últimos meses, todos sabemos lo que nos ha pasado y lo que tenemos en común seguramente es que pues, esto es una auténtica mierda, ¿vale? Este es el contexto que tenemos. El contexto actual es bastante mierdero, pero es el que tenemos porque estoy segura de que muchos de nosotros hacemos realmente esfuerzos titánicos por levantarnos todos los días y hablar con nuestro equipo y estar de buen humor, que nos vean incluso bien en nuestra casa. Muchas veces también nos vemos responsables, ¿no? de cómo está nuestra familia, de cómo, pues sobre todo cuando convivimos con niños pequeños o como cuando convivimos o hemos convivido también con personas mayores en la pandemia. Entonces, pues realmente estamos en un punto en el que todos estamos haciendo y llevamos mucho tiempo sostenido en el tiempo realizando esfuerzos titánicos que nos generan un desgaste, ¿vale? Que al final ya todos estamos en un punto en el cual pues estamos a punto de salir a la calle en modo chupabarandillas, yo qué sé, coger el coche, saltarte confinamientos y saltarte todo lo que te tengas que saltar para ver a nuestras familias que están fuera. Y bueno, pues este es el contexto, ¿no? Que tenemos. Entonces, para intentar salirnos todo lo posible, ¿vale? Del mismo, sí que hemos identificado pues algunas palabras que no nos gustaría repetir. Entonces, a lo largo del meetup nos lo hemos propuesto, esto ya como un reto personal, ¿vale? Que vamos a intentar evitar todo lo posible la palabra virus, la palabra pandemia, la palabra confinamiento y cuarentena, ¿vale? Que estamos saturadísimos de ella. Entonces, pues a lo mejor si tengo que decir algo relativo al virus, última vez que lo digo, voy a decir florecilla. Si voy a decir algo de pandemia, pues diré campo de árboles. Si digo confinamiento, digo ventana. Y si digo cuarentena, pues digo sonrisa. Yo qué sé, me inventaré algo para intentar evitar todo lo posible decir estas palabras que tenemos
tal saturación actualmente, ¿vale? Y de hecho, bueno, si me pilláis en una, lo podéis poner en el chat y en el primer meetup presencial yo os invito a una cerveza, un refrigerio o a lo que consideréis, ¿también? Podéis estar atentos a ver si me pilláis. Algunas soltaré seguro. Así que, pues bueno, vamos a arrancar. Hemos hecho un pequeño guión, ¿vale? De lo que vamos a ver a lo largo de la tarde. Yo os digo que vamos a intentar que sea bastante liviano, que tenga también una parte práctica y que pues sobre las 7 menos cuarto, 7 como muy tarde, si tenéis muchas preguntas, que hayamos acabado, ¿vale? Por un lado, vamos a empezar con la presentación. Vamos a intentar pensar un poquito, pues, qué me está pasando, ¿no? Intentar darle una respuesta desde el modelo ABC, que es una teoría, pues la cual intenta dar explicación de cómo nosotros estamos afrontando diferentes situaciones, ¿vale? Pues un poco cómo cada circunstancia pasa por unos filtros y cómo cada uno de nosotros pues tiene una perspectiva distinta de la misma situación, cómo influyen los factores externos e internos en esta percepción, ¿no? En dónde pongo yo el foco, si viene en la parte interna o externa. Luego vamos a hablar de emociones, vamos a hablar qué pasa cuando nos sentimos mal con nuestras emociones, algunos trastornos que es importante también que sepamos, ¿no? Que caracterizan algunos trastornos, cuando pues, una situación de ansiedad empieza a ser un trastorno de ansiedad, etcétera, ¿vale? Lo vamos a ver. Efectos del estrés también, y vamos a hacer una pequeña práctica de emociones. Y luego con la parte conductual, pues bueno, vamos a hablar un poquito del entorno laboral. Vamos a orientar sobre todo esta parte por el éxito, ¿no? que está teniendo desgraciadamente en estos últimos meses la palabra burnout, que supongo que la habéis leído en algún artículo, seguro, más o menos sabéis lo que es. Y vamos a ver pues alguna técnica para mejorar el estrés, vamos a hacer una práctica de autoconciencia, también os daremos algunos tips y algunos consejos para que practiquéis en autoconciencia, veremos algunas tácticas, ¿vale? Que podemos utilizar en nuestro día a día y luego veremos algunas técnicas de autocuidado, ¿vale? Así que la primera parte conductual la hemos orientado un poquito más al entorno laboral y luego ya veremos la parte de autocuidado, que es bueno, podemos hacer obviamente en cualquier contexto de nuestras vidas, ¿vale? Así que pues bueno. Vamos allá y este es el esfuerzo más grande que os voy a pedir, yo creo, a lo largo de la tarde, que es que respondáis a estas dos preguntas, ¿vale? Cada uno pues, de manera individual. Vamos a leerlas. En las dos últimas semanas o desde que empezó el aislamiento, ¿con qué frecuencia te has sentido nervioso, angustiado o muy tenso? Puedes contestar o bien en las últimas semanas o bien desde que empezó el aislamiento, ¿vale? La opción A, nunca, la opción B, varios días, opción C, más de la mitad de los días, opción D, casi todos los días. Contestáis, supongo que no os costará mucho. Y vamos con la segunda. En las últimas 2 semanas o desde que empezó el aislamiento, ¿con qué frecuencia has sido incapaz de controlar tus preocupaciones? La A, nunca, la B, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Ya, supongo que lo tenéis, ¿no? Habéis elegido las dos opciones y, bueno, este es el segundo esfuerzo que os voy a pedir, que es que suméis los dos números que hay después de la opción que habéis elegido, ¿vale? Supongo que esto también es un esfuerzo titánico para esta hora, pero confío en vosotros y sé que vais a ser capaces de sacarlo, que seguro que ya tenéis la cifra y pues bueno, no sé si alguno de vosotros ha sacado alguna puntuación inferior a 3. Si es así, pues luego quedamos, nos contáis el secreto del Santo Grial y me lo estudio yo y lo aplicamos y hacemos un meetup de cuál es vuestro secreto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo más normal del mundo es haber sacado una puntuación igual o mayor a 3. En este caso, ya sería necesario que aplicáramos un protocolo específico para la ansiedad y la incertidumbre, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Pues lo que nos está pasando es que nos sentimos mal y ya está. No nos sentimos bien, no nos encontramos bien, pero la buena noticia es que es normal sentirnos mal en estas circunstancias, ¿no? Toda persona que viva en este planeta habrá sentido alguna vez en su vida pues tanto emociones positivas como emociones negativas, ¿no? Las positivas nos agradan y las negativas nos disgustan y no nos gusta experimentarlas, ¿vale? Pero esto es algo que entra dentro de la absoluta normalidad. Tenemos que aprender a darnos cuenta de que no todas las emociones negativas son malas y sobre todo que no es cuestión de eliminar las emociones negativas. Sentir emociones negativas es algo sano.
es que es algo normal, ¿no? Sentirse triste, sentirte enfadado, preocupado, entre muchas otras emociones. Es normal sentirlas, es normal que si fallece algún ser querido, estemos tristes una temporada. Es lo más normal del mundo, ¿no? Es también normal que si suspendemos un examen, pues que estemos frustrados, estemos tristes y que pues estemos fastidiados, ¿no? Es normal que si hay un campo de flores y si nos restringen nuestras libertades, y pues es normal que nos sintamos miedo, que sintamos angustia, que sintamos ansiedad, que sintamos incertidumbre, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto entra dentro de la normalidad. Luego vamos a ver con un poquito más de detalle de la parte de emociones, ¿vale? Pero ¿por qué nos sentimos así, no? Pues vamos a intentar darle respuesta desde lo que conocemos como el modelo ABC de Ellis, que os va a comentar ahora Belén. Genial, compi. Pues te cojo el testigo y no nos vamos a negar que a veces nos va el drama. A veces nos va, pues eso, liarnos la manta de cola, ¿no? Y subirnos al carro del drama y así lo llevamos. ¿Qué pasa? Que a veces tendemos a sobreestimar el peso de ciertas amenazas, ¿no? Con las que convivimos en nuestro día a día, que posiblemente no sean más que pequeños inconvenientes a los que de sobra tenemos las habilidades, las capacidades y las herramientas para hacerles frente nosotros mismos, ¿no? Pero al final, pues nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias han contribuido que nos veamos así, ¿no? Y que consideremos como ese hecho como algo espantoso. Entonces, justo el modelo de Ellis es el contexto teórico que ponemos para arrancar y para entender luego los trastornos que explicará Irene. Y es que estas creencias irracionales que nosotros tenemos son ese componente fundamental para entender este modelo. ¿Vale? Para que entendáis un poco el contexto de la teoría, lo que decía Albert Ellis es que quería dar una explicación de por qué las personas, ante vivir un mismo evento, como en este caso puede ser el campo de flores, ¿no? Por el que estamos atravesando todos, pues podemos desarrollar respuestas diferentes. ¿Por qué podemos desarrollar estas respuestas diferentes? ¿Por qué ante un mismo acontecimiento cada uno modula, ¿no? Piensa, siente de manera diferente? Por nuestro sistema de creencias, ¿vale? Al final, esta idea está inspirada en un filósofo griego, Epíteto, que decía que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? y pararnos a pensar. Y luego vamos a hablar también de la inteligencia emocional, pero al final esto también pone en marcha nuestra empatía, ¿no? El hecho de decir, vale, estamos todos pasando por la misma situación, pero las interpretaciones que yo hago en función de todo este sistema de creencias son diferentes a las que puede estar haciendo mi compañero, ¿no? Y el hecho de tener este contexto, situarnos desde esta perspectiva, nos puede ayudar también pues, en nuestro día a día, ¿no? Al ponernos un poco en esa mira del otro, ¿no? Porque al final, aunque los acontecimientos sean iguales, las percepciones que nosotros tenemos sobre ellos son diferentes y cada persona la vamos a ver de una manera. Para que lo entendáis mejor, vamos a ver los tres componentes del modelo explicados en la siguiente diapo. Uy. No pasa nada, vamos con un poco de retardo. Y aquí los tenéis, ¿vale? Para más visual. Al final veis que es una secuencia, ¿no? El acontecimiento activador sería realmente el fenómeno que ocurre, ¿no? Que puede ser pues bien un fenómeno que ocurra o que nosotros propiciamos que ocurra. Entonces este fenómeno va a ser el que va a activar nuestros pensamientos y nuestras conductas, que pueden ser adaptativas o pueden ser problemáticas, y de ahí vendrán trastornos, que eso luego lo veremos. Entonces es lo que nos tiene que quedar claro. Un mismo evento puede ser percibido por dos personas de forma diferente, ¿vale? La siguiente parte del modelo sería ese sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Pues son todas las cogniciones que al final forman nuestro ser, que forman nuestra personalidad, que forman nuestra manera de cómo vemos el mundo y de cómo nos enfrentamos a nuestras situaciones del día a día, ¿no? Entonces, estos pensamientos suelen ser automáticos, al final te pasan en la mente como un rayo, ¿no? Y al final, pues todo lo rápido, todo lo automático, no podemos controlarlo, o por lo menos nos cuesta mucho el poner el control sobre ello y el tenerlo atado, por así decirlo, ¿no? Dentro de las creencias podemos encontrar creencias de dos tipos. Por un lado estarían las creencias racionales, que son aquellas que
nos refuerzan, ¿no? Que contribuyen un poco a sentirnos conformes con nosotros mismos. Y luego tenemos las creencias irracionales. Estas son al final las que se basan en cosas pues, que son poco lógicas, que son exageraciones, que son fruto de nuestra sobreexigencia, ¿vale? Y son realmente las que miran nuestro autoconcepto. En mitas anteriores, el meetup que vi Irene acerca de la comunicación, ¿no? Sobre la importancia de cómo nos hablamos, pues todos estos mensajes que mandamos al final afectan en nuestro autoconcepto, en la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. Entonces, es importante conocerlo y seguro que cada uno puede identificar este tipo de creencias con esos tengo que, debería haber hecho, estos tengo y estos debería que los tenemos presentes en nuestro día a día y al final yo creo que el hecho de poner un poquito de conciencia en eso y darnos cuenta de, jolín, esto es una creencia, voy a ver de dónde viene, pues seguramente nos permitirá trabajar mucho porque al final esto afecta en nuestras emociones y las emociones que nos generan estas creencias no suelen ser agradables. Entonces suelen ser foco de ansiedad, de depresión, bueno, pues tenemos que verlo y el primer paso es ser conscientes. Entonces ya si esto os hace un clic para identificar mañana y a partir de mañana cuántos tengo, cuántos debería y cómo es la exigencia que tengo conmigo mismo, pues ya es un paso más. Y el último eslabón de esta cadena son las consecuencias, que al final pueden ser tanto emocionales, es decir, cómo yo me siento, ¿no? Como conductuales, qué es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, al final, pues ahí ya vemos toda la secuencia, ¿no? Ante un acontecimiento, yo pongo en marcha mi sistema de creencias y en función de eso, pues llevo a cabo unos patrones de conducta determinados. Y esto nos lleva a entender, ¿vale? A la base del modelo para entender los trastornos, que están en la siguiente diapo, y que luego veremos a continuación, ¿vale? Entonces es como la base para entenderlo todo. Al final, si lo entendemos, si lo pensamos así, pues lo entendemos de manera fácil. Tened en cuenta que los trastornos se van a ir formando a partir del estilo de pensamiento que nosotros tenemos, ¿vale? Normalmente cuando tenemos pues ese tipo de patrón de pensamiento continuado que es disfuncional, que es inapropiado, pues al final percibimos muchos eventos de nuestra vida como amenazantes cuando realmente de forma más objetiva no lo son, ¿no? Entonces, tener pensamientos irracionales es algo normal, es algo común. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo tengo que poner atención y cuándo tengo que empezar también a cambiar esto? Cuando me generan una alteración en mi vida cotidiana y cuando me generan malestar y yo no puedo, pues eso, llevar a cabo mi rutina, cuando al final me alteran y me cambian los planes, ¿no? Estos planes que ahora no tenemos, pero bueno, que me los cambian. Y esto viene mantenido pues al final por nuestras ideas, por los insights que al final se encargan de mantener estos trastornos y este tipo de forma de pensar en las personas. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que realmente los acontecimientos no son lo que nos hace sufrir, sino es la forma en la que yo reacciono, lo que yo pienso, cómo yo interpreto esa realidad. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que al final, si os dais cuenta, es como que tenemos el poder, ¿no? Con lo que nos gusta tener todo controlado y esa sensación de seguridad que va ligada al control, al final depende bastante de nosotros, del trabajo personal que hagamos, de trabajar nuestras herramientas, de mejorar la regulación de nuestras emociones para adaptarnos mejor a estas situaciones. Entonces estamos en el buen camino y yo creo que también es un poco, pues eso, cambiar el foco, ¿no? Muchas veces estamos con la cabeza en el pasado, que podría haber hecho cuando se dio esto y al final realmente lo que podemos hacer es en el hoy, el ponernos a tope a trabajar en el hoy para mejorar y para poder adquirir pues todas esas herramientas para construir pues un presente y un futuro mejor. Así que estamos en el camino, porque si estáis aquí es porque hay algún clic que ha hecho que estéis aquí y empezar a trabajar. Y relacionado con todo esto, pues a nivel un poco de clasificación, pues vamos a tener dos tipos de personas, ¿vale? Como sabéis, pues esto al final las cosas no son todo o nada, ¿vale? Al final hay una gama de grises ahí, pero bueno, sí que se observan dos patrones o dos tipos diferentes de personas. Por un lado estarían esas personas que se enfocan más en los hechos, en los acontecimientos, y luego están esas personas que se enfocan más en cuáles son sus reacciones ante esos acontecimientos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí salen dos polos, por así decirlo.
Uno es cuando el problema es generado por una situación externa, que es objetivamente complicada, y la persona reacciona de forma adaptativa. Entonces, aquí, ¿qué estamos poniendo en marcha? Pues nuestros mecanismos de defensa, nuestras estrategias de adaptación, nuestra regulación emocional que hemos ido aprendiendo. Entonces, esto sería una forma de afrontamiento adaptativo para nuestro día a día. ¿Cuál es el otro polo? El otro polo sería cuando el problema es generado en mayor parte por la reacción excesiva que nosotros tenemos hacia una circunstancia que no sería amenazante. ¿Vale? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues empezar desde la base, empezar aprendiendo todo este tipo de estrategias para al final hacer nuestro día a día más fácil, ¿no? Entonces, en la siguiente diapo os queremos recalcar también la importancia de que esto no es todo o nada, ¿vale? Las clasificaciones existen, pero no es algo de todo o nada, puede depender del momento, puede depender de mil cosas, ¿no? Y al final, pues siempre, aunque establezcamos clasificaciones, hablemos de trastornos, queremos dejar claro que las circunstancias individuales y las personas en cada caso, pues hay que verlo todo con detalle, ¿vale? Que no es cuestión de generalizar y ponernos una etiqueta ya porque nos sintamos identificados con alguna de las cosas que estamos contando. Así que ahora le dejo paso a mi compi para que nos hable de emociones. Vale, pues vamos a continuar, como bien nos ha comentado Belén, la interpretación que nosotros hacemos de los hechos, ¿no? Pues genera unas consecuencias. Esas consecuencias pueden ser a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel cognitivo. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte emocional y en la parte conductual, ¿vale? Os he mentido vilmente antes. Este sí que es el mayor esfuerzo que os voy a pedir en toda la tarde. Es que vamos a intentar hablar de emociones, ¿vale? Vamos a intentar quitarnos el estigma de hablar de emociones, que es algo que jolín, ¿cómo nos cuesta? Es que nos cuesta sobremanera y es que no hay nada malo en hablar de emociones, ¿vale? Como todas las personas humanas, ¿no? En el mundo sentimos miedo, sentimos angustias, depresiones y emociones, ¿vale? Y en muchas ocasiones estas emociones nos hacen sentir vulnerables. Es la principal razón, luego veremos también alguna más, pero es la principal razón por la cual nos cuesta tantísimo hablar de emociones, ¿no? Y por lo cual nos sentimos mal cuando sentimos estas emociones negativas, porque nos generan una vulnerabilidad. Hay muchas ocasiones en las que nos sentimos mal, pero es que además, ojo al dato, aquí al círculo virtuoso, que es que no solo nos sentimos mal por lo que sentimos, sino por sentirnos mal, ¿vale? No sé si alguno de vosotros se sorprende con la frase de, pues qué tontería que me ponga así por esta tontería. O es que de verdad, con lo bien que vivo, no tengo derecho a quejarme. No, seguro que alguno de vosotros en alguna ocasión ha pensado esto y pensadlo un poco, porque en muchas ocasiones al final responde a una mala comprensión, ¿no? De nuestras emociones. O sea, no es suficiente con lo mal que nos sentimos por lo que nos sentimos mal, sino que además nos propinamos autolatigazos, ¿no? Que nos propinamos gratuitamente para sentirnos aún peor, ¿no? Es un mal entendimiento de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y al final el combatir este tipo de ideas te puede ayudar a entender, ¿no? Mejor tus emociones y a enfrentar mejor cualquier contratiempo. Nosotros tenemos la falsa creencia de que las emociones tienen que ser un fiel reflejo de la realidad y de la gravedad objetiva de cualquier cosa, ¿vale? Y no es así. Si tenemos esto en cuenta, pues imaginaos, por ejemplo, que a mí me tendría que afectar sobremanera que desgraciadamente haya muchísima gente en el mundo que esté muriendo de hambre, más que pues, la bronca que he tenido con mi jefe antes de ayer. Y no es la realidad, porque al final es mi contexto, ¿no? Mi contexto es la bronca que he tenido yo con mi jefe en mi trabajo, en mi contexto y en mi entorno. Pero si lo comparas, jolín, la magnitud de que haya muchísima gente que esté pasando hambre en el mundo. Entonces tenemos que intentar evitar también este tipo de pensamientos, ¿no? Que al final pues lo único que nos hace es que generemos conductas desadaptativas, ¿vale? Y que pues oye, no vengamos más abajo de lo que ya podemos estar cuando no estamos bien y cuando sentimos emociones negativas. Vamos a ver por qué nos sentimos mal con nuestras emociones, ¿no? Cuáles son algunas de las causas. Pues la principal, porque confundimos ser y hacer. Las emociones
no pueden nunca definir la persona que eres. En cambio, obviamente sí que podemos decidir pues, qué es lo que hago, las acciones, ¿no? que hago de manera activa para cambiar mi comportamiento. Centrarnos en aquello que sí que podemos cambiar sí que es adaptativo, ¿vale? Y de esta manera pues aceptamos, comprendemos nuestras emociones y se van a hacer muchísimo más llevaderas. Luego, el segundo punto por el que nos sentimos mal con nuestras emociones, el positivismo irracional. Esto es también mucho de la cultura yankee, pero yo creo que está bastante extendida también, ¿no? Esto de si tú quieres, puedes, no hay como intentarlo para conseguirlo y todo este tipo de mensajes happy que son muy positivos y que están muy bien, pero al final tan desadaptativo es estar excesivamente o muchísimo tiempo triste o afrontar todas las tareas que te propones con tristeza, ¿vale? Sin que haya un elemento activador, como que estés feliz a toda costa, a todas horas, ¿vale? Pues un rollo psicópata, que tampoco es eso, ¿no? Entonces, pues intentar también, oye, todos tenemos nuestras limitaciones, no tengo por qué estar feliz todo el tiempo del mundo, ¿vale? Luego continuamos, otro punto, la motivación de control, y esto sí que es algo súper extendido además en nuestra cultura, cada vez más en el mundo occidental, y es que pues intentamos tener control de absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, es una característica muy, muy propia del ser humano y oye, pues tenemos que darnos cuenta de que las emociones no se pueden controlar en la mayoría de las ocasiones, sobre todo pues emociones negativas y si vienen pues si se activan a través de un suceso activador muy estresante, no las podemos evitar, no podemos decir, no, malo, no voy a sentir tristeza jamás en mi vida. No, ¿vale? Entonces hay que aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Y luego, por terminar, el considerarnos, ¿no?, como nuestra última prioridad. Esto, pues también, sobre todo, muy motivado y muy acrecentado en las circunstancias actuales en las que, pues ya comentaba antes también, muchos hemos convivido con niños, ¿no?, con personas mayores también, a las cuales pues hemos tenido que prestar una atención especial y al final muchas veces no nos damos cuenta que para poder ayudar a los demás y para estar bien con los demás es muy importante empezar por mí, ¿vale? La tendencia de muchas personas es ponernos al final de la cola y esto al final pues nos dificulta muchísimo la gestión de las emociones, ¿vale? Aprender a cuidar de nosotros mismos y a reconocer, ¿no?, nuestras propias necesidades es tan importante como reconocer las de los demás, ¿vale? No sé si entiendo que no nos vamos a remontar mucho, de hecho. En los 3 últimos días seguro que alguno de vosotros ha sentido algo de esto, o bien estrés, o bien ansiedad, o bien ira, preocupación, culpabilidad, tristeza, incluso algo de depresión, en mayor o menor medida. Estoy convencida. Y si no, igual, que me diga el secreto del Santo Grial y luego lo comentamos y nos damos un meetup entero. Es normal sentir estas emociones y haberlas sentido y más en las circunstancias que estamos viviendo, pero es muy importante también el identificar cuándo estas emociones dejan de ser pues una emoción que activamos por un determinado hecho, etcétera, y cuándo se vuelven descontroladas y se vuelven excesivamente intensas. ¿Por qué? Pues porque realmente aquí vamos a tener que ponernos en faena, ¿no? Y que tenemos que ponernos manos a la obra, precisamente lo comentaba antes Belén, porque la línea entre una emoción descontrolada y un trastorno es muy fina, ¿vale? Entonces, lo más importante, lo más interesante, oye, voy a intentar reconocerlo en mí mismo, voy a intentar reconocer cuáles son las señales que a mí me dicen que estoy llegando a un nivel de estrés en el que no lo voy a controlar, o a un nivel de ira en el que va a ser desadaptativo para mí, ¿vale? Es muy importante esa parte de autorreflexión y autoconocimiento. Luego vamos a hacer una práctica también para poder ensayarlo un poquito, ¿vale? Vamos a pasar rápidamente, ¿vale?, por algunos trastornos que creo que también es interesante que todos conozcamos.
Vamos a empezar hablando de la ansiedad. Algunos de estos trastornos seguramente que los, pues yo qué sé, son bastante conocidos, ¿vale? Los ataques de pánico, las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada. Al final es cuando tienes un trastorno de ansiedad generalizada, es cuando te preocupas por cosas que son pues, más o menos cosas normales, ¿no? Del día a día, de pues tu pareja, el trabajo, la familia, etcétera, pero estas preocupaciones se hacen muy, muy excesivas para lo que es. Y además se tiene que experimentar casi todos los días durante al menos 6 meses, ¿vale? Tiene que haber esta continuidad en el tiempo. Cuando llega a los 6 meses se empieza a considerar un trastorno, ¿vale? Cuando es recurrente en el tiempo. Luego están los trastornos de pánico. Las personas con trastornos de pánico sufren ataques de pánico que son repentinos. Además se retroalimentan, ¿vale? Tú sientes que estás en un ataque de pánico, empiezas a sudar, empiezas a temblar y precisamente esto le está diciendo a tu cerebro, oye, estás sudando, oye, estás temblando, y eso que hace que te pongas a sudar más y que te pongas peor, ¿no? Entonces, son trastornos que son complicados. Luego, además, una vez que entras en el bucle, incluso con un ataque de fobia también puede pasar, ¿vale? Que se retroalimenta mucho, entonces es complicado. El trastorno de pánico se produce de una manera muy repentina, intensa, y en realidad es que no existe un peligro aparente. Te pasa en una circunstancia de repente sin que haya un elemento estresor, ¿vale? Luego, por otro lado, están las fobias, que esto entiendo que pues, es lo más extendido, ¿no? Lo que todos conocemos, las fobias que tienen, se genera un miedo muy intenso a algo que en principio no debería de suponer un peligro real. Yo que tengo fobia terrorífica a las palomas, para mí representa un peligro real 100%. Pero es broma. Soy consciente de que una paloma no me va a matar, pero como se me pase una paloma por al lado, no soy capaz de seguir andando. Son estas fobias que al final se vuelven, es normal tener estos tipos. O sea, para mí, por ejemplo, este miedo a las palomas, ¿no? En este caso, no sería una fobia. ¿Por qué? Pues porque no existe, como comentaba también Belén antes, para mí no supone un comportamiento desadaptativo. Es decir, yo puedo tener miedo a volar y no tener que coger un avión en mi vida, pero si realmente necesito coger el avión para trabajar o para ver a mi familia y el tener que cogerlo me genera un estrés y me impide al final, ¿no? Hacer mi vida normal, es cuando se convierte en un trastorno. ¿Vale? Suele pasar mucho pues, la fobia social. Hay algunas fobias que son, que son peligrosas y que son al final pues, aparentemente, ¿no? más restrictivas para realizar nuestras tareas cotidianas, como por ejemplo la fobia social, que al final tienes miedo de cualquier interacción social fuera de tu entorno más cercano, conocer nuevas personas, etc. Entonces hay algunas que realmente sí que son muy, muy, muy desadaptativas. Vamos a continuar con el estrés, que yo entiendo que esto todos en mayor o menor medida lo hemos vivido alguna vez también en nuestras carnes. Y bueno, vamos a empezar con el estrés agudo. El estrés agudo lo padecen personas que experimentan un evento traumático, ¿no? Estas se tienen que desarrollar estos síntomas en las primeras semanas. Son unos síntomas semejantes al del estrés postraumático, es decir, al estrés que veremos luego, cuando nos pasa algo malo, cuando existe pues, alguna circunstancia que nos hace pues, experimentar, ¿no? un evento desagradable. Pero en el caso del estrés agudo experimentamos estas sensaciones con una duración de menos de un mes, ¿vale? Sería como el estrés, pues un episodio de estrés, pero que no va más allá, no se alarga más allá de un mes. Luego, el estrés crónico es precisamente cuando sufrimos un episodio de estrés tal que se alarga en el tiempo, que se cronifica y que se vuelve en muchas ocasiones parte de nuestra personalidad. Estoy segura de que muchos de nosotros nos hemos cruzado con personas que consideramos, jolín, qué borde, ¿no? O parece que va con prisas a todos los sitios, y muchas veces precisamente son personas que sufren de un estrés crónico, ¿vale? Se cronifica de tal manera que parece que ese estrés forma parte de su personalidad. O sea que, ya os digo, aquí también es importante, ¿no? Y lo veremos también con un poquito de detalle, pero es muy importante el generar también un poquito de empatía, ¿no? En este caso, porque, pues oye, es muy complicado que haya personas que sean iracundas de sí por sí, porque es su personalidad, ¿vale? Pues a lo mejor es que hay un trastorno de este tipo detrás, ¿no?
Por otro lado está el estrés postraumático. Como os he comentado, este estrés es a consecuencia de haber experimentado un evento traumático. Los síntomas más característicos son pues, la parte intrusiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este evento se te viene a la mente y además no solo es que lo recuerdes a través de vivencias, a través de pesadillas, incluso por las noches, sino además que tú lo experimentas. Tú experimentas lo mismo a nivel emocional que experimentaste durante ese momento, ¿vale? Entonces es una vivencia muy, muy intensa de ese hecho. Otra característica, la parte evitativa, pues que automáticamente, oye, si a mí me pasó algo en cierta calle, ¿qué voy a hacer? Si cada vez que paso por ahí empiezo a revivir esto y me encuentro súper mal, pues que la voy a evitar. Entonces así terminamos evitando lugares, evitando personas, evitando generar de hecho en algunas ocasiones pues distintas circunstancias, ¿vale? Que nos puedan recordar este hecho, pero al final lo que es cierto es que es una compulsión y que esta vivencia puede aparecer, pases por esa calle o no. ¿Vale? Entonces, esta compulsión de recordarlo y el querer olvidarlo genera una desregulación, ¿vale? Muy importante. El trastorno de estrés postraumático es, bueno, pues el que viven muchas de las personas que han sufrido una guerra o que han vivido pues, algún evento muy, muy estresante, ¿vale? Pues como pues, violaciones, etcétera, ¿vale? Es un tipo de estrés, yo diría que el tipo de estrés más desadaptativo, ¿vale? Y el que requiere pues, de más trabajo. Pero luego vamos a otra parte, ¿vale? Y vamos a hablar del estrés laboral, que es el que normalmente experimentamos en el trabajo. Aquí existen dos tipos. El eustrés, que es el tipo de estrés, digamos, bueno, ¿no? Es el estrés, bueno, el pellizquito que llamo yo, ¿no? Pues sentirte un poquito nervioso antes de empezar un meetup, lo que llaman los actores, ¿no? Las mariposillas también en el estómago antes de salir a escena. Es este estrés que es una activación y que siempre que te permite estar energizado para el momento en el que tú tengas que enfrentarte a un nuevo proyecto, a una nueva situación o pues a cualquier circunstancia en el trabajo, ¿no? Y que te permite hacerlo pues con cierto nivel de energía y que es un estrés controlado, ¿no? Luego, por otro lado, está el distrés. El distrés es el estrés negativo, ¿no? Que diríamos, que es que pues, esta situación de estrés en el entorno laboral te llega a superar y al final pues pasa del plano laboral al plano personal, ¿vale? Muchas veces tenemos que poner foco ahí cuando ya empezamos a notar que, pues, que hay temas que se escapan un poco, ¿no? Yo entiendo además sobremanera que es complicadísimo, ¿eh? Que hablemos nosotras de, ojalá tuviéramos la receta mágica, pero lo comentaba Belén antes, que al final esto es trabajarlo y trabajarlo. Es importante saber que se puede trabajar, saber cómo se puede trabajar y, oye, tener fuerza de voluntad para hacerlo y ya está, ¿vale? Pero pues, oye, es posible, ¿no? El también generar esta distancia entre la parte laboral, la parte personal, que ahora se nos difumina un poquito también en este tiempo que estamos en casa. Entonces, para finalizar la parte del estrés, pues un poco también para que veáis cuáles son los síntomas, tanto a nivel físico, conductual, emocional y cognitivo. A nivel físico, dolores de cabeza recurrentes, dolores de estómago, la tensión muscular. Hemos hablado con todos los compis y muchos de vosotros nos contabais que necesitabais un fisio urgente. En muchas ocasiones puede ser pues, malas posturas, pero también el trabajar en circunstancias distintas, ¿no? Y en circunstancias en las que pues, oye, hemos estado muy tensionados, nos ha generado también mucha tensión en el cuerpo y pues eso también nos pasa factura, ¿vale? Luego, pues palpitaciones también, el aumento del ritmo cardíaco, etcétera. La parte conductual, pues nos volvemos bastante más iracundos y también más tendentes a la discusión, ¿vale? Normalmente, pues cuando estamos bajo los efectos del estrés, a lo mejor discutimos por cosas que no tienen sentido, pues, con nuestra pareja o con nuestros compañeros de trabajo. También pues, el incremento de sustancias en muchos casos, como pues, directamente el alcohol o sustancias pues, como automedicación, pues oye, la droga blanda, ¿no? Que hablamos y pues bueno, otras seguramente que también. Luego las compulsiones, comer de forma compulsiva y fumar de forma compulsiva son las compulsiones más normales. Pero si nosotros ya tenemos alguna compulsión pues de por sí, ¿no? Pues también se puede acrecentar. Y luego pues podemos o bien experimentar periodos en los que queremos estar aislados
o bien ponernos a llorar pues porque no sabemos muy bien por qué, o bien pues, experimentar una etapa en la que, ya os digo, estamos más iracundos, gritamos más, tenemos más discusiones con los demás, ¿vale? Pues, a ver, al final es como canalizar un poco, ¿no? La forma que tenemos de canalizar este estrés y este nivel de activación tan alto que tenemos en el cuerpo. Luego la parte emocional, pues bueno, hemos hablado de ansiedad. La anedonia es la incapacidad, ¿no? La desgana. Es como la desgana general, no te apetece afrontar nada, no, ya no solo la falta de energía, que también es un efecto, sino porque no tengas energía física, sino porque es que no te apetece nada, ¿vale? Es la anedonia. Y luego, pues el nerviosismo también, ¿vale? Cada persona pues tiene su manera de experimentarlo a nivel emocional. Luego, la parte cognitiva, sobre todo la incapacidad para concentrarse, la incapacidad para pensar con claridad, ¿no? Y pues se nos olvidan cosas, o estamos más indecisos de lo habitual, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un poquito un repaso, ¿no? De los trastornos más extendidos y que hemos podido sufrir más, ¿no? También a nivel emocional y un poco a raíz del campo de flores este que estamos viviendo maravilloso en estos últimos meses. Pero bueno, ya os digo, lo importante y yo, sobre todo con la parte emocional, lo que me gustaría que os quedarais es que es importante reconocer nuestras propias emociones, ¿vale? Tanto es así que es que yo mismo, el conocerme y el identificarme, pues soy el que mejor, ¿no? Va a poder detener estas emociones cuando se vuelven muy intensas, cuando se vuelven desproporcionadas y se puedan convertir en un trastorno, ¿vale? Tan importante es además, o una manera de hecho también de entrenarlo, ¿no? El reconocer emociones en los demás, o sea, emociones en nosotros mismos, es reconocer emociones en los demás, ¿no? Y de eso va la práctica que vamos a hacer. Así rompemos un poquito y bueno, os explica Belén qué vamos a hacer. Genial, pues ya con todo el contexto teórico, pues vamos a pasar a la acción. Así que vamos a la práctica. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, queríamos trabajar el reconocimiento de emociones y se nos ocurrió una idea de hacerlo a través de pelis que posiblemente todos hayamos visto. Y bueno, pues el motivo es porque las pelis pues a veces nos mueven algo en el interior, ¿no? O bien porque nos sentimos identificados con los personajes o al final porque empatizamos con ellos, ¿no? Que era pues uno de esos componentes de la inteligencia emocional que hemos hablado antes. Antes de pasar un poco pues esta parte más práctica, hablaros de los 5 componentes rápidamente de la inteligencia emocional, también para que los tengamos en la mente para poderlos trabajar. El primero es la autoconciencia, que es justo lo que comentaba Irene ahora, ¿no? La importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para ver aquello que tenemos que potenciar y aquello en cambio de lo que tenemos que poner un poquito más de ojo, ¿no? Pero muchas veces poner el foco también en eso que tenemos potente, que a veces se nos va el foco a siempre lo que me falla, lo que me falta, etcétera, ¿no? La segunda sería la autorregulación, que es el autocontrol, que va a esta capacidad, ¿no? de controlar los impulsos que también tenemos que entrenar y que muchas veces pues, nos ponemos a prueba para ello en nuestro día a día. La tercera es la motivación, que es el hecho de no perder las ganas de cumplir nuestras metas, de cumplir nuestros objetivos, tener esta voluntad de logro. La cuarta la conocéis porque ya la hemos nombrado, que es la empatía, ¿no? Esa capacidad de entender al otro, de respetar al otro y de darle su lugar y su sitio, ¿no? Y por último, pues las habilidades sociales, que al final son necesarias para adaptarnos a nuestro día a día y al entorno en el que vivimos. Así que ahora ya vamos con los vídeos, ¿vale? Lo vamos a hacer a modo competición, así que por el chat todo el mundo escribiendo las emociones que veis en estos personajes, las emociones que veis presentes y luego si queréis comentamos, ¿vale? Quien más emociones ponga, con cabeza, que vea reflejadas en el vídeo, pues le daremos un puntito. ¿Vale? Así que venga, pues vamos con el primer vídeo. Si queréis lo vemos, ponéis por el chat y comentamos. Vale, lo veis, ¿no? Todos. Si fuéramos iguales, yo no habría venido. Estaría en
casa con mi esposa y no le importaría a nadie. Oh, por favor, no haga eso. ¿Cómo dice? Soy de la opinión que inhalar humo le puede matar. Mis médicos dicen que relaja la garganta. Son idiotas. Son todos caballeros. Son oficialmente idiotas. Mi castillo, mis reglas. Gracias. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿A qué diantres se refiere? ¿Su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales. ¿Por qué ha venido entonces? ¡Por mi maldita tartamudez! Tiene bastante mal genio. Uno de mis muchos defectos. ¿Cuándo apareció el del habla? Siempre he sido así. Eso lo dudo. No saben nada de mi tartamudez. Es mi campo y puedo asegurarle que ningún niño empieza a hablar tartamudeando. ¿Cuándo empezó usted? A los 4 o 5. Es típico. Eso me han dicho. No recuerdo no haber tartamudeado. Eso me lo creo. ¿Titubea cuando piensa? No sea ridículo. ¿Y cuándo habla solo? Todo el mundo parrotea solo de vez en cuando, Bertie. Deje de llamarme así. No le llamaré de otro modo. Entonces no hablaremos. ¿Va a cobrar por esto? Venga, hasta aquí. Vale, vamos a ver el chat. Tenemos por aquí Angustia, ¿no? Es verdad que da esa sensación, ¿no?, de él, de que está incómodo, ¿no? Empatía, Salas, a ver, ¿por qué empatía? Venga, una voz, por favor, queremos escuchar alguna voz, que llevamos mucho tiempo hablando nosotras. Me ha llamado más la atención el otro, el que está intentando, pues, que la situación no se vaya más de madre, ¿no? Que está intentando, pues, empatizar un poco con el otro, siempre un poco teniendo mano izquierda también, ¿no? Entonces yo me he centrado, o me ha llamado más la atención el, oye, ¿cómo controla el tío al paciente, ¿no? Al tartamudo. No sé, me ha llamado más la atención eso, que quizá porque lo más normal es ver a gente que se sale de sus casillas que gente que controla las situaciones, ¿no? Y me ha llamado más la atención por eso. Genial. Por aquí vemos también ira, nerviosismo, tristeza, resignación, ansiedad, enfado, rabia, control. ¿El control es una emoción? ¿Qué pensáis? ¿O a qué te refieres, Salas, con control? ¿Lo ves una emoción? El control de la situación, manejo de la situación, más o menos siguiendo la misma línea de antes, ¿no? Vale, al final el control sería como una habilidad, ¿no? Una estrategia que yo tengo para hacer frente a una situación, ¿no? ¿Vale? Frustración, el nombre del pensamiento para estar a la defensiva. Hola, Sergio. Ya, ese he sido yo, pero en cuanto le he dado el intro me he dado cuenta que he dicho una estupidez, así que lo puedes hacer. Pues, o sea, quiero decir, he notado cómo evidentemente está la defensiva, pero no es un sentimiento, es una reacción ante lo que le dice el doctor. Claro, ¿y qué evidentemente emoción, está la defensiva. ¿qué emoción es la que identificas tú cuando estamos a la defensiva? Pues En las personas que están a la defensiva. Pues me es difícil decírtelo, porque puede ser inseguridad, por ejemplo. Puede ser, cuando alguien te hace sentir inseguro, seguramente te pongas a la defensiva. Te sientes atacado y te pones a la defensiva. Por ejemplo, puede ser, en este caso, teniendo un poco en cuenta, bueno, hemos visto poquito, pero si habéis visto la película y bueno, lo que hemos visto también lo ejemplifica bastante bien, puede ser motivo de su inseguridad, de hecho. Sí, lo correcto quizás sería inseguridad, pero sí. Sí, luego un poco pues lo que hablabais, ¿no? De enfado, ira. Al final, cuando estás viviendo esas emociones, ¿no? Pues puede ser una de las respuestas el hecho de ponerte a la defensiva como mecanismo de defensa, ¿no? Al final, de oye, hasta aquí. Aversión. A ver, José, no sé si quieres comentar aversión, ¿dónde lo has visto? En esa parte en la que ya está como harto de
que le traten diferente por ser tartamudo, quizás, ¿no? Entonces como que le tiene aversión a la otra persona por el hecho de que está viendo su debilidad en ese momento. Genial, perfecto. Genial, pues nada, continuamos. Luego tengo que hacer el recuento aquí a ver quién le doy los puntos. José ha puesto un montón. Elena también. Venga, vamos con la siguiente. Vale, genial. Incertidumbre, me gusta mucho que haya salido eso, Salas, porque al final la incertidumbre creo que la tenemos prácticamente a diario, tal cual en la situación que estamos viviendo, ¿no? Y esa sensación de no saber qué va a pasar, ¿no? De no poder controlar, creo que es algo que nos acompaña bastante y que va muy relacionada con la preocupación, ¿no? Nerviosismo, nervios, miedo, emoción, ya directamente, emoción. La emoción. La emoción, alegría y felicidad, satisfacción. Y yo aquí también quería como hacer hincapié en, pues muchas veces la alegría la relacionamos con la euforia, el saltar, ¿no? Y también como las emociones las podemos manifestar de maneras muy diferentes. Al final aquí veis que era como una alegría de emoción, de quedarte, pues eso, en shock, ¿no? Y de cómo se te van poniendo los ojos llenos de lágrimas y un poco... Sí, la hace también... Perdona, Belén, que hace también un poco referencia a lo que comentábamos de cómo cada uno lleva su propia mochila, ¿no? Incluso a la hora de expresar una emoción, que es una emoción, además de las que llamamos emociones universales, ¿no? Que cuando experimentamos felicidad, todos, incluso a nivel facial, microexpresiones, tenemos unas expresiones pues similares. Pero en este caso, como la mochila que venía, bueno, igual, no sé si conocéis un poco el contexto de la película, a mí todavía esta película me pone los pelos de punta siempre que la veo. Pero, pues bueno, el personaje viene de un agotamiento extremo, de un esfuerzo extremo, entonces como la reacción de felicidad absoluta en su circunstancia, ¿no? Y teniendo en cuenta de dónde viene él y cuál es su contexto, tiene una expresión tan distinta, ¿no? Que es lo que comentaba Belén, de la expresión de felicidad pues, que todos conocemos. Entonces, pues que cada uno también experimenta las emociones desde su circunstancia, ¿no? Incluso la felicidad, la alegría, que es como pues, una de las emociones universales, ¿no? Que todos experimentamos de la misma manera a priori. Perdona, Belén. Contención de la emoción, dice Salas, ¿no? Que eso sería ahí pues un poco esa forma de expresar la emoción, que era justo lo que decíamos, ¿no? Dentro de una misma emoción, pues las diferentes formas de expresión que cada uno tenemos en función del momento, ¿no? Y luego pues relajación, ¿no? Esa sensación un poco pues eso de placentera. Genial. Pues vamos con la siguiente. ¿Vamos con el último? Con el último. Venga. Y aquí. Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. Olvidar. Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra, que hay algo dentro que no te pueden quitar, que es tuyo. ¿De qué estás hablando? De esperanza. Hasta aquí. Qué susto me habéis dado, que pensaba que no iba a salir la esperanza. Estaba Jorge atento. Vale, veo por aquí pertenencia, compañerismo. ¿El compañerismo lo veis una emoción? Podéis abrir micros, ¿eh? Yo o sea, no el compañerismo como tal, ¿no? Pero es como el sentirse dentro de un grupo, ¿no? El abrigarse o el ver que no estás solo. O sea, lo veía más un poco en ese sentido. Vale, genial. Apatía. Emoción. Optimismo y esperanza. Y melancolía, positividad. Genial. Al final también estos ejercicios, un poco la forma de traerlos y el motivo por el que queríamos poner esto en práctica,
es también para trabajar un poco nuestro vocabulario emocional. Al final parece que existen pues eso, tristeza, alegría, ira, miedo y nos quedamos ahí un poco. Entonces el hecho de ampliar nuestro vocabulario emocional pues también nos va a ayudar bastante a poder expresar cómo nos sentimos, ¿no? Entonces también es un trabajo interesante que tenemos que hacer. Entonces está genial, chicos. Muchas gracias. Oye, yo quería hacer un comentario Sí. porque he estado a punto de ponerlo, pero vosotras que sois las expertas, esta peli, como la he visto tantas veces, pues, y esta escena además me encanta, siempre que la he visto percibo en Morgan Freeman una cierta empatía, pero no estoy seguro, porque parece como que, claro, él no tiene ese sentimiento de emoción de lo que le está transmitiendo el otro en cuanto a la ópera, pero parece como que se quiere poner en su lugar o incluso de envidia, ¿no? De, joder, este tío lo que es capaz de sentir con esto. Entonces, no sé si calificarlo como empatía o incluso Yo diría que es envidia más sana. Yo diría que es más simpatía. A ver, también tenemos ¿Sí? que, porque muchas veces sí, porque utilizamos la palabra empatía de una manera bastante baladí, ¿vale? Y cuando nosotros estamos de acuerdo con alguien y nos cae alguien simpático y encima estamos de acuerdo con lo que está diciendo, empatizar es fácil. Es que eso no es empatía, eso es simpatía. ¿Vale? Entonces, yo pienso, también habiendo visto la peli bastantes veces, que más bien es simpatía lo que siente Morgan Freeman por él. Yo creo que le cuesta, vamos, ya te digo que esto es una percepción mía, ¿eh? Y pues, un poco haciendo una sinopsis de la película. Y pienso que precisamente porque hay mucho contexto, o sea, pienso que Morgan Freeman está fascinado con este personaje, pero hay mucho contexto que no comparte. Entonces es muy complicado el que se pueda generar esa, ¿no? Esa empatía total cuando tampoco conoces mucho. Morgan Freeman creo que llevaba en la cárcel un montón de años y tal, no sé. Desde mi punto de vista es eso. Yo para mí es admiración resignada. Yo creo que admira al personaje, pero él está resignado a no conseguir nunca. También he visto un millón de veces como todas esa película. Eso yo también lo he visto un poco así. Sí, bueno, es lo que dice Jorge, yo no me he sabido expresar tan bien, pero sí es un poco la envidia de me gustaría sentir eso, ¿no? Pero no lo siento, o sea... También es verdad es que es difícil, cuando has visto la peli 1000 veces, es difícil como abstraerse y focalizarte solo en ese momento teniendo en cuenta como todo el contexto de la peli, ¿no? O sea, que claro, a ver, si hay un contexto en el cual rezuma anedonia por todos los sitios, yo creo que es el de la cárcel, ¿no? Es, al final pues, no encuentra salida, nunca mejor dicho, pero pues como que no tienes ganas de nada. Entonces yo lo veo un poco desde esa perspectiva. Morgan Freeman está descubriendo el mundo a través de los ojos de este chico. Entonces, pues no sé cómo es. No sé. Bueno, sí, como que está fascinado, ¿no? Se fascina y... Claro, pues sí, exactamente. Bueno, pues continuamos. Simplemente iba a decir que para la empatía no hace falta tampoco... O sea, se supone que tú eres capaz de empatizar no porque sientas lo mismo que otras personas, sino porque un poco eres capaz de ponerte en la piel y pensar que esa persona puede tener sentimientos distintos a los tuyos. Efectivamente. Pero cuando haces un trabajo de empatía es porque no estás de acuerdo con esa persona. Sí, pero porque no sentir lo mismo, digo. No, sentir lo mismo no. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque si no, pues seríamos calcos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú no estás de acuerdo con una persona y además te cae simpático, eso pues es la simpatía, ¿no? Pero cuando, o sea, nosotros entrenamos empatía cuando realmente tenemos que hacer un esfuerzo por intentar entender a la otra persona, ¿vale? Si no, son cosas distintas. O apatía también, pues cuando directamente lo que la otra persona diga no me importa nada y tampoco estoy de acuerdo con esta persona. Eso sería apatía. Pero por eso es tan complicado el entrenamiento en empatía, porque es que realmente el entrenar en empatía es ponerte del lado pues, de un violador, es ponerte del lado del lobo de la Caperucita Roja, es ponerte del lado de personas con las que no comulgas, ¿no? Entonces ahí está el trabajo de empatía, que no digo yo que sea fácil, ni muchísimo menos, pero ahí ya te digo, normalmente utilizamos el término de
manera bastante arbitraria y el entrenar realmente empatía y ser empáticos implica un esfuerzo necesario en entender a una persona con la que en principio no estás de acuerdo. Bueno, pasamos a la parte de conducta, que si no, vamos, yo cuando llegue la hora corto y seguimos en el siguiente, que como es doble, pues tenemos ese margen. Efectivamente, ¿vale? Pero vamos a meternos ya de lleno en la parte conductual, si os parece. Y vamos a hablar sobre todo, ya os digo, un poquito orientándolo más a la parte del entorno laboral, ¿no? Vamos a hablar del burnout, que entiendo que es un concepto, un término que habéis oído mucho, habéis leído acerca de él, sobre todo en los últimos años o sea, sobre todo en los últimos meses y de la fatiga del campo de flores, ¿vale? Creo que no me habéis pillado todavía, ¿eh? Creo que no lo he dicho, bueno, no sé, no estoy segura. Vale, entonces, pues a ver, ¿qué es lo que ha generado este fenómeno, ¿no? En estos últimos meses hemos vivido cambios obvios en nuestro contexto laboral. Pues hoy hemos pasado de trabajar en la oficina, de tener que coger el metro para irnos, de tener que, pues, de salir de la ofi y luego poder ver a nuestros seres queridos, ¿no? Esa parte de desconexión también. Lo que es innegable es que nuestro contexto ha cambiado. Además, mira, ahora mismo hablando de la falta de empatía, ¿no? Muchas veces no nos hemos hecho conscientes de la lucha que tienen también cada compañero, ¿no? De las circunstancias que ha tenido cada uno de ellos, las situaciones familiares, como las situaciones también en la empresa, pues han generado distintas emociones también en nuestros compañeros, ¿no? Y muchas veces, pues desde nuestro propio malestar, nos cuesta mucho hacer este esfuerzo, ¿no? Pues, en cuanto que a lo mejor vemos un comentario en el chat que no me sienta bien porque a lo mejor no tengo el día, pues ya enseguida como que nos rebelamos un poco. Entonces tenemos que no perder de vista esto, ¿no? Que este contexto ha generado una falta de empatía clara en todos nosotros, ¿vale? Al final también pues hemos perdido mucho el contacto del día a día, ¿no? Y pues me resulta muchísimo más fácil el empatizar con una persona que pues no estoy de acuerdo con ella, pero que la tengo cerca, sé más o menos, ¿no? Pues cómo piensa, cómo suele actuar en estas circunstancias, la tengo en la oficina, me tomo un café con ella, pero ahora nos cuesta sobremanera, ¿vale? Entonces aquí pues se ha notado también mucho. Luego la poca preparación ante el trabajo en remoto. A ver, aquí sí que es verdad que nosotros lo hemos tenido medio fácil, sí, una compañía tecnológica no estaba medio preparada para esto, pero tenemos que ser conscientes de que hay muchas personas que no ha sido así, infinidad de trabajos que vamos, ni estaban preparados para también lo que comento en la diapositiva, la inmersión digital forzosa, ¿no? Es que se han tenido que poner al día en cuestión de días, han tenido que cambiar todos sus procedimientos de trabajo, empezar a trabajar de otra manera, empezar a trabajar con otros equipos y realmente no estaban preparados, ¿vale? Y luego pues los cambios también en nuestra forma de vida, que son obvios, los cambios que hemos experimentado todos, ¿no? Con pues, el campo de flores. Y que pues eso, que hacen que salgamos del trabajo y que ya pues a lo mejor a mí me apetecía ir a ver a mis padres y pues no podía hacerlo, o pues irme a tomar unas cañitas tranquilamente a cualquier terraza y que tampoco, aunque bueno, en Madrid en eso la verdad que no vemos ni tan mal. Pero jolín, o irte el fin de semana a desconectar y irte a la playa o pues leches, poder coger unas vacaciones medio normales, ¿no? Para también poder todos desconectar. Entonces, pues bueno, todo esto, ¿qué es lo que ha generado? Un estrés crónico. Lo que comentábamos antes, el estrés se ha cronificado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque estos estímulos que antes eran, pues podían ser pequeños episodios de estrés agudo que sufrimos por cualquier cosa, se han alargado mucho en el tiempo. Además, este contexto del que hemos hablado, ¿no? Los cambios en el contexto, la falta de empatía, etcétera, ha generado un supracontexto en el cual pues, todos estamos muy desgastados y estamos llevando estos niveles de estrés un poquito más allá de lo que es sano.
pero bueno, es lo que se conoce, ¿no? como unido al agotamiento en el trabajo, que al final, pues lo que digo, menos tiempo para poder descansar, o el tiempo que tenemos para descansar a lo mejor no desconectamos tanto como nos gustaría, ha generado una menor eficacia profesional, ¿vale? Aunque todos pensemos, es lo que comenta muchas veces Jorge, que yo, vamos, comulgo con el 100%, que es el tema de que no estamos teletrabajando, es que estamos trabajando en el campo de flores. Estamos teleconfinados, dice siempre. Sí. ¡Ah! ¡Confina! ¡Ah! ¡Caña gratis! Pero es verdad, es el contexto que tenemos, ¿no? Entonces, ha generado una menor eficacia en nosotros, sí, porque nosotros estamos peor de lo que solíamos estar en circunstancias normales, ¿vale? Entonces, esto al final nos hace pues, ser menos eficaces cuando se nos cronifica el estrés y encima pues estamos ya agotados, ¿no? Y cansados de esta situación que se está alargando mucho en el tiempo, pues ahí es cuando aparece el burnout, que no es más que el desgaste profesional y que es algo que yo creo que es el trastorno, ¿no? Entre comillas del siglo, o sea, del año 2020-2021, seguro. Y pues bueno, vamos a ver un poquito. Yo, una cosilla, sí. Es que justo con este tema, en el programa que estoy haciendo de investigación, sí. Justo estamos trabajando sobre la percepción o la experiencia del teletrabajo. Y nosotros hicimos, bueno, entrevistas y encuestas en profundidad a varias muestras de perfiles distintos. Y lo que nos surgió un poco con lo que habías comentado antes de la inmersión digital forzosa y de que hay compañeros que les cuesta más trabajo que otros. Sí. Es muy curioso que nos salió como resultado o como dato así que la gente que tenía una experiencia previa en teletrabajo, pensaba, cuando tenía un problema, pensaba más en cómo solucionarlo, y la gente que no había tenido experiencia previa se ahogaba en el vaso de agua. Claro. Ya, tenían el mismo problema, uno intentaba buscar soluciones porque ya tenía una experiencia previa y el otro no. Claro, porque genera recursos. Al final cuestión de práctica, que es lo que estamos efectivamente. hablando. Y con respecto a la eficacia, la productividad y todo esto, todo el mundo era como que, bueno, todo el mundo, la mayoría tenía una sensación de que no estaba siendo lo suficientemente productivo como lo era en la oficina, pero sin embargo a nivel de resultados de proyectos y de tal, sí que no se había demostrado, o sea, no había ningún cambio en esa productividad. O sea, como que la sensación era de soy menos productivo, pero a efectos reales no es así. Ya, a ver, también medir la productividad, eso ya nos adentramos en otro jardín de otras flores distintas, pero es verdad, ahí ya, ¿cómo medimos la productividad? ¿Podemos comparar la productividad de estos meses con la productividad en circunstancias normales? Pues, ahí ya entramos en un jardín interesante, pero vamos, con lo que comentabas antes, pues lo que comentaba Belén también, al final es que esto es cuestión de práctica, obviamente las personas... Sí, y yo, perdona, no, yo creo que va muy relacionado también con lo que comentábamos del autoconcepto, de la imagen que tienes de ti mismo. Posiblemente en estos meses que hemos vivido 1000 circunstancias, 1000 emociones y demás, pues quizá hemos perdido un poco el foco en nosotros, como comentaba Irene, hemos dejado de ser también nuestra prioridad, nos hemos cuidado menos, ¿no? Y al final, pues todas estas ideas, lo que hemos visto antes, estas creencias, pues cómo nos hablamos, ¿no? Entonces, al final, cómo es mi exigencia también y el autoconcepto que tengo, cómo estoy yo en relación a eso, ¿no? Efectivamente. Vamos a avanzar un poco. Hay algo que es innegable y es que es un hecho físico y es que no hay nada que sea intrínsecamente negativo en el estado fisiológico, ¿no? Que genera el estrés. Es que el estrés no es más que una descarga de adrenalina y de cortisol de nuestro cuerpo, es lo que comentábamos. De hecho, en el entorno laboral hemos visto que hay un estrés positivo, ¿no? El pellizquito este. ¿Cuál es el secreto del santo grial? Pues llegar al pico óptimo, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros existe esta descarga hormonal, ¿no? Generamos una energía física tal, mientras que estamos experimentando un episodio de estrés,
que nos prepara, ¿no? para cualquier amenaza que podamos percibir. En una respuesta que se adapte, ¿no? Adaptativa y que sentimos todos ante un nivel de estrés normal, ante el pellizquito este, ¿qué pasa? Pues que existe esta descarga, ¿no? Que está gestionada por el sistema nervioso simpático, y luego ¿qué pasa? Que inevitablemente después hay una fase de recuperación en la que bajamos, ya empieza a actuar nuestro sistema nervioso parasimpático, y ahí empieza una fase en la que empezamos a calmarnos, sentimos unos efectos calmantes y nuestro sistema nervioso se recupera, ¿no? Entra como en una fase de recuperación, de descanso. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente se estabilizan, descansan y vuelven a coger energía otra vez para enfrentarnos al posible, ¿no? Siguiente desafío. ¿Qué pasa? Pues que con demasiada frecuencia esta relajación no ocurre. Seguimos experimentando factores estresantes, lo que os comentaba muchas veces, de hecho, no tienen por qué ver con el mismo contexto. Me refiero, pues a lo mejor me ha pasado algo en el trabajo, pues me ha salido mal un informe o cualquier cosa, y resulta que es que además tengo a un familiar en el hospital, y resulta que es que además pues mi perro lleva vomitando 3 días, ¿vale? Entonces, este estrés nunca llega este pico de estrés nunca llega a recuperar del todo. Entonces, nunca existe como un efecto restaurador, ¿no? Esto es lo que aquí es donde se puede generar el estrés crónico. Por eso es tan importante el hecho de conocerme a mí, saber qué es lo que puedo hacer yo para conocerme, para saber, oye, estoy empezando a sentir esta emoción, cuando empiezo a hacer esto no estoy bien, esto empieza a llegar a unos niveles en los que va a ir a más, ¿no? Y en los que no se produce esa fase de recuperación. Entonces, encontrar siempre el punto óptimo, saber moverse entre la fase de activación que hemos visto que es adaptativa, que nos prepara para enfrentar cualquier reto nuevo, y la fase también de recuperación, que es necesaria para recuperarnos y para pues estar bien, ¿no? Que es totalmente adaptativo. Esto pues no es nada fácil, ¿no? Ya os lo he dicho, aquí no hay secretos que valgan, ni polvos mágicos, ni nada por el estilo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Primero, localizando y describiendo nuestro estrés. Intentemos convertirnos en nuestro mejor amigo. Intentemos contarnos a nosotros mismos, lo que comentábamos también del metalenguaje, ¿no? Contarnos a nosotros mismos qué nos pasa, qué experimentamos, qué no. Aquí os vamos a dar algunas pinceladas, ¿vale? Esto podéis, luego sabéis que vais a tener la presentación, podéis sentaros un día con vosotros mismos relajados e intentar contestar a las preguntas. Podéis intentar contestar a una pregunta cada día, pero de verdad, es que si lo hacéis, os va a ayudar muchísimo a hablar con vosotros mismos, ¿vale? Y a saber entenderos. Irene, te iba a decir, son menos 10. No sé si paremos para preguntas, lo dejamos aquí o seguimos. Déjame que termine este ratito y ya lo dejamos. Vale, que nada, voy a leer 2 preguntillas. Que no tengo el relojito del trivial para hacerte así. Muy bien, Confi, lo tengo yo aquí, muy bien. Eso. Nada, rápidamente, pero algunas preguntas del tipo, pues, ¿con qué frecuencia te sientes absorto en un trabajo? ¿Cuánto dura este periodo? Muy importante, ¿a qué hora del día o de la noche ocurre? También es importante saber identificar nuestros propios patrones, ¿vale? Para pues bueno, luego lo veremos también un poquito más adelante. El saber identificar cuál es el momento, mi mejor momento, el mejor óptimo para poner a hacerme determinadas tareas, pues oye, es lo más adaptativo que puedo hacer, ¿no? Me voy a conocer, voy a saber cómo reacciono ante determinadas circunstancias en ese momento y leches, pues si resulta que me funciona, pues lo voy a repetir. O bien, saber cómo reaccionas, de qué forma tú mismo luchas con una emoción, o qué es lo que harías diferente, qué es lo que normalmente haces y ves que no es adaptativo, cómo lo harías de otra manera, ¿vale? Entonces, os vamos a dejar aquí algunas preguntillas para que vosotros mismos os hagáis estas preguntas, ¿vale? Que ya os digo, es una práctica total de autoconciencia y que es el primer paso. Describir vuestros niveles de estrés, vuestros niveles óptimos y vuestro comportamiento, que vosotros conocéis mejor que nadie, ¿no? Y luego, pues ya de manera, pasamos rápido, ¿vale? Ya por esto. Crear un espacio para el compromiso y el enfoque, ¿vale? Os damos algunas tácticas también. Muchos de nosotros estamos ya sobrecargados de trabajo, estamos estresados, estamos agotados. Y eso hace pues, que la concentración sea difícil de mantener. El trabajo en remoto pues tampoco es que ha ayudado mucho. ¿Quién no ha revisado un correo mientras estaba en el baño o mientras hacía el café por la mañana o mientras lleva a los niños al colegio?
a lo mejor no es lo mejor, ¿vale? Vamos a intentar definir, crear un espacio en el que nos enfoquemos y en el que, pues oye, sepamos que vamos a estar concentrados y que vamos a poder trabajar, ¿vale? Luego, por ejemplo, bloquear tiempo para el trabajo concentrado. Reducir las distracciones, todo lo posible, pues si me voy a poner a hacer cualquier tarea y ya tengo problemas para poder concentrarme, pues oye, intenta meter el móvil o poner el móvil en silencio, una cosa tan tonta como esa, o incluso lo más tonto del mundo que es cambiarte el fondo de pantalla, que no te distraigas mirándolo o cualquier cosa, ponerte uno un poquito más neutro. También es importante el saber tomarnos un descanso, ¿no? del vídeo, que yo lo entiendo y ya os lo he agradecido además sobremanera, ya voy a acabar, os lo prometo, súper rápido, que no me voy a alargar mucho más. Pero a lo mejor en alguna de las reuniones que tenéis, que ahora entiendo que muchas serán por vídeo, pues oye, podéis proponer al equipo hacerla por teléfono, ¿no? Y también, porque muchas veces el vídeo genera mucho desgaste, porque nos estamos fijando continuamente en la otra persona, precisamente para intentar identificar las señales no verbales, ¿no? Que estando en persona nos resulta un pelín más fácil, por vídeo se complica un poco, entonces esto también nos genera un desgaste. Luego también el aprender a alternar entre la activación y la recuperación, que es la parte de encontrar el punto óptimo, ¿no? Esto, por ejemplo, pues algunos consejitos también rápidos. Si vosotros utilizabais el momento de ir a trabajar, pues como el momento en el cual me despejo un poquito la mente, leo un libro, o me hago un crucigrama, o escucho radio, o escucho música, podéis intentar retomarlo y aunque sea, pues mira, ponte el chándal por la mañana, te levantas 10 minutitos antes, te pones el chándal, te das 2 vueltecitas a la manzana, te compras un café y te vuelves otra vez a casa a trabajar, ¿vale? Ya veréis cómo os ayuda también a enfocar y a separar estas dos partes de activación y una parte clara de recuperación. Igual que cuando tenemos que intentar ceñirnos a un horario de trabajo predefinido, que además es uno también de los problemas que estamos teniendo y la incapacidad, ¿no?, de pasar del contexto personal al profesional estando en el mismo espacio, en el mismo contexto, pero realmente es importante. Aquí, pues por ejemplo, podéis implementar un ritual al final de cada día, pues que además que os genere un placer, ¿no?, y que os genere esta sensación de realmente de recuperar fuerzas. Tomaros un café, o pues mira, el ratito que me siento con mis niños a pintar, o pues mira, me voy a dar un paseo, o cualquier actividad, ¿vale? Pero que al final lo implementéis como una de vuestras rutinas. Y ya acabo, la segunda parte. Ayudar a otros a gestionar el estrés, que parece mentira, pero es que una de las mejores cosas que podéis hacer es intentar generar un entorno lo más libre de estrés posible, porque es que el estrés además es muy empático y cuando tú estás estresado tú se lo transmites a tu equipo de trabajo, tus compañeros de equipo te lo transmiten a ti y al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y es impresionante el efecto que tiene el hecho de enseñar, ¿no?, a otros en el propio aprendizaje. De hecho, es de las principales fuentes de interiorización del conocimiento, el enseñar a los demás. Y acabo. Obtener las opiniones también de vuestro equipo, pues practicar un poquito de empatía, ¿no? Lo que pongo también abajo, ser observador, vigilante, cariñoso, e intentar practicar la empatía. Cuando creamos que nos dan una mala contestación por el chat, pues intentar empatizar. Bueno, mira, lo mismo, no tiene buen día, pues está estresado, llevamos mucho tiempo como llevamos, ¿vale? Intentar pues ser todos los observadores y lo empáticos y lo pues, cuidadosos que seamos, ¿no? Que cada uno lleva su mochila, cada uno lleva su circunstancia. Y luego otra cosa que es ser claro sobre los tiempos de trabajo y las expectativas para respetar a los demás y respetarte a ti mismo, ¿vale? Hay personas que envían correos fuera del horario laboral y si a mí es algo que me molesta o que, pues oye, no quiero contestar, pero tampoco quiero ser borde, ¿no? A la hora de decirte, oye, mira, no. A lo mejor puedes poner un mensaje en tu firma de, oye, si me escribes después de las 7, te contesto mañana. ¿No? No sé, que podemos hacer las cosas también con un poquito más de sutileza. Y nos va a servir sobremanera, ¿vale? A nosotros y a cómo sobrellevamos también pues nuestro día a día y a gestionar un poquito mejor el estrés y a intentar conseguir este punto óptimo entre el pellizquito que nos sirve para estar atentos y vigilantes y la parte de recuperación.
¿vale? Y ya me callo. Yo creo que ya hasta aquí está bien, ¿no? ¿Ya me he ido de hora? No. Uy, me quedan 2 minutos, perfecto. Pues nada, preguntas. Ya teníamos un poquito más, pero lo retomamos en el siguiente meetup el jueves que viene. Preguntas, chicos, dudas. Que si no seguimos, ¿eh? No, que hemos dicho que a las 7 como tarde cortamos y cortamos. Venga, no queremos generar estrés. No, vamos a respetarlo, sí, vamos a respetarlo 100%. Nada, yo solo simplemente aportar que creo que es importante saber diferenciar. Obviamente creo que es pues, una característica que tenemos que tener todos, tanto el respeto de saber decir que no, como el ser partícipe de respetar los horarios de los demás, pero que no, yo creo que no hay que sentirse mal por poner límites en determinados momentos, que siempre parece como que queda un poco el cargo de conciencia del claro, sí. Claro, a ver, no hace falta hacerlo, por eso te digo, muchas veces nos sentimos muy violentos y no hace falta hacerlo de una manera que violentemos. Fijaos qué tontería, como ponerte en la firma o en una respuesta automática a partir de cierta hora. Pues, oye, muchísimas gracias por tu correo, pero te respondo mañana porque estoy descansando. Para empezar con energía el día siguiente. Y ya está, no hace falta decirle que no te voy a contestar, ¿sabes? Entonces, tenemos que saber encontrar también la manera cariñosa, ¿no? de trabajar con los demás, ¿vale? Porque son unas circunstancias que no son fáciles para ninguno. Entonces, ahí se genera mucha más tensión y pues, oye, ¿para qué vamos a generar más tensión innecesaria, ¿no? Entonces es importante el prestar un poquito de atención también en los sentimientos y las emociones de los demás y pues, oye, si lo puedo hacer de una manera así un poquito más... Hay que poner límites y decir que no son 2 grandes retos. Es complicado, sí, ¿eh? Sí. Es muy complicado. Podemos hacer un meetup de asertividad. Sí. Me molaría. Sí, ahí yo siempre digo, además, que es, para mí, fíjate, es una de las características que diferencian pues lo que hablamos, ¿no? De los perfiles más junior a los perfiles más senior, porque me veo yo también reflejada en eso, en el momento en el que tú ya sabes decir que no, ¿no? Que tienes más criterio, ¿no? Es el momento, ¿no? Una de las características para mí que diferencia un poco pues, a las personas que empiezan a trabajar o que están haciendo alguna beca, eso que es como todo, sí. Y las personas que ya tienen pues, más criterio, ¿no? Que tienen pues, hoy argumentación, que además saben exponerlo de una manera que no hieran a los demás. El mundo de la asertividad es... 40 años soy incapaz. O sea, es que no puedo. Ya, es muy complicado. Es muy complicado, vamos, que... Quizás es una postura que se retroalimenta también entre el entorno. A medida que la gente da más, un poco te sientes implicado y a medida que ves que la gente, no digo dar más o dar menos de hacer, sino de saber poner límites, ves que el entorno limita o pone freno, yo creo que es una postura también que se contagia un poco a nivel laboral, ¿no? El hecho de tener la sensación de que todo el mundo está haciendo de más y tú te sientes... Si respetas tus horas parece que te sientes mal y dices, no, es que hay gente que está dando más y te sientes menos por eso, pero claro. Creo que a la vez cuando ves que alguien no lo hace, pues dices, oye, que no tengo por qué hacerlo. Ahí están nuestras creencias limitantes, ¿no? Y esos pensamientos de tendría que echar más horas porque mis compañeros lo hacen, ¿no? Entonces, práctica. Efectivamente. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado y demás. Pero es un comentario más filosófico que... La semana pasada cayó un artículo en mis manos que hablaba sobre Maslow o Ikigai. Yo he sido toda la vida de Maslow, más que nada porque no conocía el Ikigai, pero desde entonces me he puesto a leer cosas que tienen que ver más con la cultura oriental, la cultura japonesa. Y el problema de todo esto que hablamos y de las creencias, limitaciones, que entra dentro de la parte de las creencias, ¿vale? Y la pandemia lo ha acentuado muchísimo. Es que probablemente todos vemos el trabajo como fuera de nuestro Ikigai. Entonces, en el momento que lo ves fuera de tu razón de vivir, de tu propósito de vida, de lo que te hace levantarte por la mañana, nos pasamos el día buscando de cómo solucionar los problemas y cómo poner limitaciones, cómo aprender a decir que no, cómo no sé qué, porque no está dentro de nuestra pasión, ¿vale? Los orientales lo arreglan de otra manera distinta. Lo único ya es más ir al fondo, ¿vale? Están bien las herramientas, están bien las herramientas. Pero yo creo que el problema tanto de la pandemia como del holocausto zombie que todos estamos sintiendo y viviendo
es porque a la mayoría se nos ha caído el propio Ikigai, ¿vale? Es una de las razones toda la persona que tiene un trauma, y habéis hablado del estrés postraumático, los orientales hablan que se les tambalea el Ikigai y tienen que buscar un nuevo Ikigai, un nuevo propósito de vida, ¿vale? Es decir, una nueva... Soul. Claro, no. Entonces, digamos que todo esto está muy bien. Bueno, y claro, las emociones al final las tienes que controlar, pero yo creo que si os gusta el tema, ahí el libro o la cultura Ikigai está muy bien para intentar sobrevivir a todo este tipo de cosas, ¿vale? A situaciones como la que estamos viviendo, que obviamente es un puñetero apocalipsis zombie para todos, porque se ha roto nuestra forma de vivir. Estábamos acostumbrados, se ha roto nuestra rutina, sí, nuestro confort, nuestro espacio de confort, claro. Pero vamos, pero me ha gustado mucho, está muy chulo. Sí. Gracias. Pues gracias, chicos. Yo ya, vamos, que si tenéis cualquier duda, sabéis de sobra, además a través del equipo, o sea, del grupo de Meetup, que compartimos por ahí la presentación. No obstante, nos ha quedado un poquito, ¿vale?, de y intentaremos adaptarlo también para el jueves que viene.